carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Voy a pedirles que abran su Biblia en San Juan, en el capítulo 1. Voy a compartirles, les mencionaba el estudio bíblico porque de este tema hemos estado tratando en los últimos 2 lunes. Y yo digo, qué bueno que todos los hermanos y hermanas que se conectan los lunes al estudio bíblico sepan esto, pero la mayoría de la iglesia no oye cosas como esas. Y son cosas tan básicas que tenemos que saber como creyentes, y yo no sé hasta qué punto nosotros o todos las sabemos. Primero, para nosotros ser libres, entender mejor la palabra de Dios, pero también para poder enseñarle de Cristo a otras personas. Porque yo creo, hermanos, que la mayoría de nosotros que no comparte la palabra de Dios es porque no sabe qué compartir y cómo hacerlo y por qué. Porque cuando yo entiendo algo, lo comparto, porque lo entiendo, lo sé. Entonces tengo seguridad. Conocer la palabra de Dios me da seguridad de compartir el evangelio con otras personas. El título de este mensaje es: cuando todas las cosas son nuestras, pero vivimos como esclavos. Hay un versículo en una de las cartas de Pedro, no lo tengo aquí, que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y otra vez les recuerdo la historia del testamento. Si usted le dejaron una herencia, le dejaron un testamento, usted puede ser millonario o millonaria, puede tener muchas posesiones económicas que le dejaron, pero si usted no abre el testamento, seguirá siendo una persona limitada porque no sabe que le dejaron una herencia. ¿A cuántas personas les ha pasado eso? Seguro a un montón de gente, viviendo como aquel que se montó al barco, ¿verdad? Y que había comprado el tiquete del barco y dijo: bueno, voy a llevarme galletas y queso para el viaje. Y mientras veía que todo el mundo pasaba al comedor y comía pasaba ahí donde estaba el buffet, ahí toda la comida, él comiendo galletas y queso. Y la gente lo veía, qué raro, aquel comiendo galletas y queso. Cuando se bajaron del barco, alguien le preguntó: Señor, yo estoy con el clavo, voy a hablar así como tico, yo estoy con el clavo, ¿por qué si usted pasó comiendo galletas y queso? Esa es su dieta. 5 días de viaje en este barco y usted solo galletas y queso. De ahí, porque de que iba a comer, yo no tenía plata para pasar al comedor y comer de ese buffet. Dice: no, señor, no leyó el tiquete cuando lo compró. Decía todo incluido, buffet incluido. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos cristianos hay de galletas y queso? Porque no leemos, no estudiamos la palabra, no sabemos todas las cosas que nos fueron dadas por su divino poder y por su obra. Y de eso hablamos hoy, o vamos a hablar hoy, porque la Biblia dice que ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos y ahora somos hijos de Dios, pero seguimos comportándonos como cuando no éramos hijos de Dios, que no teníamos derechos. Ahora tenemos derechos y no los aprovechamos. San Juan 1, 12 y 13, versículos recontraconocidos, dice: mas a todos los que lo recibieron, está hablando de Jesús, recibieron a Jesús, mas a todos los que lo recibieron, voy a hacer un contraste con recibieron,
O sea, a todos los que no lo rechazaron, a todos los que lo recibieron, porque hay solo dos tipos de personas: los que reciben a Cristo y los que lo rechazan. No hay ninguno que sea neutral ahí. No, si no lo recibe, lo rechaza, así de fácil. Si no lo recibe, lo está rechazando. Ok, entonces a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, derecho, eso significa potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Antes no eran hijos de Dios, ahora fueron hechos hijos de Dios porque hubo una adopción. Fuimos adoptados, como si estuviéramos ahí de huérfanos en una calle, tirados ahí en la orilla de la acera, como ve uno, ¿verdad? Muchos ejemplos, y pasa alguien millonario y dice: yo quiero adoptarlo a usted como mi hijo. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Y dice el 13, ¿quiénes estos? Estos que los recibieron, los que fueron hechos hijos de Dios, no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino nacieron de Dios. Nacieron de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Vamos al capítulo 3. Mire, esto una y otra vez lo repetiremos. Y para las personas que están aquí recientemente, escuchen este mensaje. San Juan 3, Jesucristo está hablando directamente él con un hombre llamado Nicodemo, que era de los eruditos bíblicos del tiempo de Jesús, que se supone que tenía el conocimiento de la verdad, etcétera, pero habla con el autor de la verdad, el autor de todas las cosas, con Jesús, habló con él. Entonces Jesús le dice, en el capítulo 3, versículo 3, Jesús le responde: de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Claro, Nicodemo era un hombre natural. Un hombre natural significa un hombre que se regía por sus pensamientos humanos, por su carnal también, natural, carnal. Carnal, no pensemos que está hablando de un pecador, sino alguien que todo lo procesa naturalmente. Y entonces le pregunta a Jesús, el versículo 4, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús diciendo: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con eso de que el que no nace de agua y del Espíritu? Mire, le han dado 1000 vueltas a esto. Jesús le está hablando de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, un nacimiento del Espíritu Santo. Pero Nicodemo está hablando del nacimiento natural. Al nacimiento natural en el tiempo de Jesús se le llamaba o se le conocía como nacer del agua. Porque cuando un bebé nace a través del agua. Cuando la mujer revienta la fuente, ahí viene el bebé detrás. Eso es de sencillo, así es. Ustedes pueden leer en Primera de Juan, el mismo Juan que escribe esto, nos explica en Juan que Jesús nació de agua, pero también nació como Dios, cuando nació aquí en este mundo. Léanse Primera de Juan, no les voy a decir dónde está para que lean toda la carta. El punto es que Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, no basta con que usted haya nacido de su mamá, necesita nacer de Dios. Mire lo que dice, respondiendo el versículo 5, Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, ese Espíritu es el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Antes le dijo no puede ver el reino de Dios, ahora le dice no puede entrar. Entonces necesito nacer de Dios, necesito nacer del Espíritu Santo, un nacimiento espiritual, para poder ver las cosas de Dios, las cosas espirituales y entenderlas, y también para poder entrar al reino de Dios, porque antes de eso yo estoy en el reino de las tinieblas, el reino
del diablo, del enemigo. Solo hay dos reinos, otra vez, solo hay dos reinos. El reino de la luz, donde está Jesús, y el reino de las tinieblas. Ok, y sigue diciendo, lo que nace de carne, el versículo 6, de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, es el Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces yo necesito ser Espíritu. Y no te maravilles, dice Jesús, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Luego dice Jesús en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. Es que la palabra viento aquí es la misma palabra para espíritu. Espíritu y viento es lo mismo, es lo mismo. Jesús hace un juego de palabras para decir que el que nace del Espíritu, el que nace de Dios, nace del Espíritu, y es algo, una cosa sobrenatural. Díganme ustedes, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿quién ha visto el viento? Díganme, que me lo presente. ¿Quién ha visto con esos ojos el viento? ¿Quién lo ve? Vea, ahí está entrando el viento, está moviendo ese tabacón, mueve la bandera, mueve la carpa, pero díganme ustedes, ¿dónde está el viento? Así es el Espíritu Santo. No se ve, pero ahí está. No se ve con estos ojos, pero es real. Le digo esto por si alguno le puede decir, bueno, enséñeme a Dios, ¿dónde está? Le digo, bueno, usted tiene que decirle, entonces, bueno, enséñeme el viento. Y yo le respondo, ¿dónde está Dios? Cuando usted me enseñe el viento, yo le enseño a Dios. Así como el viento es real y hace estragos, así también Dios es real y hace cosas buenas. ¿Quién ha visto la electricidad? Díganme, ¿quién ha visto la electricidad? Pero ni los científicos esos que canalizaron la electricidad la han visto. Pero meta el dedo o meta un alambre en el tomacorriente a ver si no se da cuenta de que ahí la electricidad existe, o que le caiga un rayo para que sepa que la electricidad existe. ¿Y alguien la ha visto? No se necesita ver las cosas para que existan y para creerlas. Por eso es que no es raro de que usted, ni es malo, ni es tonto, que usted crea en un Dios que no puede ver. Yo creo que si Dios se manifestara, todos caemos muertos. Por dicha no lo vemos. Entonces Jesús le dice, así como el viento, así es el Espíritu Santo, y así es todo aquel que nace del Espíritu. Es llevado como se lleva el viento por el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos hablar hoy. De que ahora, si usted ha creído en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios y debe dejar que el Espíritu Santo sea el que lo guíe, lo enseñe, lo lleve, lo muestre, etcétera. Todas las cosas. Somos de Él ahora. Ok. Entonces, hay razones según Dios para que debamos nacer de nuevo. Hay razones. La primera es porque necesitamos cambiar de naturaleza. En 2 de Pedro 1:3, lo van a tener ahí en la pantalla, espero. Yo necesito cambiar de naturaleza. Mi naturaleza es humana, carnal, natural. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Yo no puedo entrar con esta carne y esta sangre, aunque soy guapo y lindo. No puedo entrar en el reino de los cielos, porque ni Brad Pitt en sus mejores años, Troya y eso, ¿verdad? Ni en sus mejores años, por lindo y por guapo, o ninguna mujer, qué sé yo, pongámosle algún nombre ahí, imagínense, por lindo va a entrar en el reino de los cielos. No, necesita cambiar de naturaleza. Por eso es que Jesús, o por eso es que Dios dice, yo necesito venir por ustedes, cambiarle la naturaleza, esto carnal, esto que es corruptible, para poder llevármelos al cielo, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Bueno, pero necesitamos empezar porque Dios ponga su naturaleza en nosotros.
Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿ven? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. ¿Cómo es que nos son dadas estas cosas? ¿A través de qué? A través del conocimiento de Dios, las cosas de Dios. Usted recibe la herencia a través del conocimiento, el conocimiento que está en su palabra y el conocimiento experimental, la relación, la comunión con Dios. Entonces dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Se da cuenta de que nosotros, cuando nacemos de nuevo, somos partícipes, somos participantes de la naturaleza divina? Nada menos y nada más que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios, viene a vivir en mí. Entonces nos comparte su naturaleza. ¿Ve? Y entonces ahora usted se convierte en hijo de Dios o hija de Dios. En ese pasaje que leímos de Nicodemo, ese pasaje es muy interesante porque es en el mismo pasaje donde Jesús está hablando con Nicodemo y a Nicodemo al que Jesús le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Se lo dijo a Nicodemo. O sea, unos versículos antes también le dice, Nicodemo, es que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y es donde le dice, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo, usted necesita nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Reconociendo a Jesús que murió en una cruz como una serpiente. La serpiente representaba pecado, lo malo. Todo el pecado cayó sobre Cristo en la cruz. Sus pecados y los míos. Él llevó su culpa, mi condena, la condena suya, cayeron sobre Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Así se nace de nuevo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Se nace de nuevo cuando usted delante de la cruz reconoce sus pecados y se arrepiente. Ayer veía, por cierto, en Instagram ahí, alguien ponía una tontería. Una mujer que seguro era atea, decía, qué extraño, nunca se han preguntado que los cristianos hablan tanto de perdón y de amor, pero a Satanás no se le dio la oportunidad, no dice la Biblia que a Satanás se le dio la oportunidad para perdonarlo, y que no sé qué. ¿Ven qué cosa? Es lo que piensa la gente, para justificar sus cosas. Nunca dice la Biblia que Satanás se arrepintió. Nunca dice. Persistió en su rebelión. El perdón es para los que se arrepienten. El perdón se le brinda a aquel que viene reconociendo su pecado. Para ese es el perdón de Dios. ¿Me doy a entender? O sea, Dios no puede perdonar a nadie que no se arrepienta de sus pecados. Tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón. Entonces, si yo no vengo delante del Señor a pedirle perdón, reconociendo mis pecados y mis faltas, que han dado lejos de Él y que Él murió en mi lugar en esa cruz, yo, si no reconozco eso, no puedo ser perdonado nunca, voy para el infierno, porque nunca me arrepentí de mis maldades, nunca reconocí que Cristo pagó por mis maldades. Cuando yo hago eso, entonces Dios dice, se arrepintió y lo hizo de todo corazón. Voy a darle mi Espíritu Santo para que tenga mi naturaleza y para que de ahora en adelante todas aquellas cosas de las cuales no pudo
No pudo dejar por sus propias fuerzas, ahora pueda dejarlas porque ahora me va a tener a mí, va a tener el Espíritu Santo dentro para que le ayude a dejar esto, a dejar aquello, etc. Hubo un nuevo nacimiento, la naturaleza de Dios vino a esa persona. Entonces, yo les voy a decir a todos hoy aquí, si ustedes no han nacido de nuevo, no pueden ver ni entrar al reino de Dios, porque no tienen la naturaleza de Dios. El nuevo nacimiento no viene por hacer alguna obra religiosa, X. No es porque mis papás me lleven ante un sacerdote y me echen agua en la cabeza. Ese no es el nuevo nacimiento. No es porque yo haga la primera comunión y porque me sepa todas las oraciones y por toda la liturgia, etcétera. Ese no es el nuevo nacimiento. Yo nazco de nuevo cuando tengo un encuentro personal con Cristo frente a la cruz de Cristo. Frente a la cruz de Cristo le estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? No es que vaya a ir a buscar una cruz y se postre delante de una cruz, no. Lo que quiero decirles es que todo ser humano en esta vida tiene, si quiere salvarse, tiene que pasar por la cruz de Cristo. Su vida no cambiará hasta que reconozca sus pecados y su necesidad de Dios, para que la nueva naturaleza venga a su vida. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? También porque necesitamos entenderle a Dios. Eso es lo que decíamos. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ve? ¿Cómo sabe usted todas las cosas que Dios le ha concedido? Solo por el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no puede entender, porque el Espíritu Santo es el intérprete de las cosas de Dios. Él es el que nos interpreta la palabra de Dios. Yo no entiendo la Biblia si no es por el Espíritu. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a los que les gusta hablar de Cristo y evangelizar, que le debería gustar a todos, porque yo creo que todo creyente debería compartir de Cristo, porque está compartiendo la medicina que obtuvo y quiere que otros no mueran. Pero cuando uno le está compartiendo la palabra a una persona y aquella persona no le entra y no le entra y no le entra, ¿qué es lo que pasa? Le falta el intérprete. Dele palabra y dele palabra, pero el Espíritu Santo tratará con esa persona, si la persona quiere. El Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios y nos lo enseña a nosotros. Bueno, necesito el intérprete. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque es necesario que nuestra relación cambie con respecto a Dios. Porque antes no éramos hijos, ahora si creemos en Cristo, nos convertimos en hijos. Lo que decía San Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, se les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien decía por ahí, decía, bueno, no, esa persona no, bueno, practica tal religión, no voy a mencionar, practica tal religión, pero sí tiene mucha fe. Decía, sí, puede tener mucha fe, hasta en importadora monje, puede tener mucha fe en lo que sea, pero si no nace de nuevo, no se puede salvar del infierno, porque Jesús vino a salvarnos del infierno. Y si yo no creo en Cristo, voy para el infierno, porque Cristo quiere. No, Él nos vino a salvar de eso. Yo soy el que me estoy tirando por rechazar a Cristo.
Cuando alguien le diga, ¿cómo Dios, un Dios bueno, va a mandar a alguien al infierno? Dígale, no, es que Dios no manda a nadie al infierno. Jesús nos vino a salvar del infierno. El Padre dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. El Hijo dio su vida para morir en nuestro lugar, para que no vayamos a ese lugar de condenación donde van a ir los desobedientes. Vino a salvarnos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino a salvarnos. A eso vino Cristo, a salvarnos. Jesús no vino a enseñarnos cosas lindas, como mucha gente cree. Ay, qué sabiduría la de Jesús. Y entonces la gente le pone atención a las promesas de la Biblia y a las cosas bonitas que dijo Jesús. Y les gustan las palabras como, todo aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esta le encanta a muchos, a todos, para justificar sus pecados. ¿Verdad? Entonces creen que las palabras de Jesús son las que nos salvan. No, a usted no le salvan las palabras de Jesús, ni seguir las palabras de Jesús, digamos, como una filosofía. No, a nosotros nos salva lo que hizo Jesús, que murió en la cruz. Eso es lo que me salva. Eso se llama justicia. Él es nuestra justicia por amor a nosotros. Bueno, entonces, sigo adelante. ¿Para qué necesito nacer de nuevo? Para señorear de nuevo sobre la serpiente. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan del Edén? En el Edén habían ahí, voy a hablar de dos hijos de Dios. Pero voy a decirles que de Eva no se decía, o nunca se dijo que era hija de Dios, pero no por eso es que no era hija de Dios. Pero de Adán sí. Cuando vamos a la genealogía de Jesús en Lucas 3, si usted se pone a revisar toda la genealogía, no la vamos a leer toda. En el versículo 38 va echando para atrás desde José hasta Adán en la genealogía. Y cuando llega al final dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y Adán hijo de quién? Hijo de Dios. Ahí lo tienen. Si quieren leerlo. Adán era hijo de Dios, pero aún siendo hijo de Dios, se lo llevó la serpiente entre las... No tenía patas. No, sí tenía, pero porque después se le condenó a arrastrarse. Bueno, oiga, un hijo de Dios fue engañado por la serpiente. Pongámonos vivos. Entonces Adán señoreaba sobre todas las bestias de la tierra, del mar, etcétera. Esa fue la potestad que le dio Dios. Le dio esa potestad, que él fuera el gobernador de este mundo. Adán, no Satanás. Pero cuando Satanás engaña a Adán, le quita los derechos de gobernador, porque Adán se sometió a la serpiente. Y entonces Adán cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Así de sencillo. Como Esaú, el que le entienda. Entonces, cuando yo creo en Cristo, cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, reconociendo mis pecados, dice Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, ya lo leímos, y ahí está, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo ahora tengo la potestad que tenía Adán en el Edén antes de ser engañado. Tengo la potestad de un hijo de Dios y estoy sobre la serpiente, no la serpiente sobre mí. Por eso es que el cristiano, el Señor le dio la potestad de ir a echar fuera demonios, de sanar enfermedades. Estamos por encima de todo principado, potestad, todo nombre que se nombra, porque somos hijos de Dios. Por eso necesitamos nacer de Dios, necesitamos nacer de nuevo, cambiar de naturaleza y señorear sobre el diablo. El diablo señorea sobre los cristianos que no conocen el testamento. Hay un montón de cristianos que el diablo los tiene debajo de sus pies por ignorancia, porque lo mejor que sabe hacer el diablo es engañar. Sigo adelante. Entonces, por lo tanto, la adopción es una posición legal. Es legal el asunto con respecto a Dios, como ya leímos
San Juan 1:12, pero 1 Juan 3:2, Juan lo dice así, el mismo Juan que escribe el Evangelio, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ve, por si alguien aquí cree que es hijo de Dios de nacimiento, lo siento mucho. No. O alguien puede creer que es hijo de Dios porque el sacerdote le echó agua y le una bendición, entre comillas, en su cabeza, y que aquí, que allá, por eso se hizo hijo de Dios. No, eso no dice la Biblia. Yo me convierto en hijo de Dios hasta que me encuentro con el Dios de los cielos, reconociendo quién soy yo delante de Él. Bueno, entonces, Lucas 10:20 dice: pero no os regocijéis, dice Jesús, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ven, yo necesito que ese derecho legal quede por escrito en los cielos. Entonces dice Rosibeth, ¿qué apellido esos dos? ¿Ah? Rosibeth Mora Castillo, ahora está inscrita en los cielos, hija de Dios, por el nuevo nacimiento. Nadie me la toque. Aquí está escrita, está empadronada, nada menos. Y así cualquiera de ustedes, si quieren o si han querido. Por eso Jesús dijo: no se regocijen de que el diablo se les sujetaba y eso. No, ese está bien, esa es razón de regocijarse, pero lo más importante es que sus nombres estén ya empadronados, porque si no, estamos en problemas. Hay resultados de la adopción, Romanos 8, que eso es lo que hemos estado estudiando los lunes. Romanos 8, del versículo 14 al 17, lo vamos a leer. Busque el pasaje, ya casi vamos terminando. Alguien dice: no le crea a un pastor cuando diga ya casi vamos terminando. Perdón, pues es que ya es como natural, ¿no? Sí, que estamos más cerca del final que al principio, eso sí. Romanos 8, versículo 14 al 17. Oiga: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Se da cuenta? El espíritu de adopción está con mayúscula, es el Espíritu Santo. El espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esa es una forma, ¿cómo se llama? Una fórmula de confianza para referirnos a Dios o comunicarnos con Él. Le hemos explicado muchas veces cómo decirle: papi, Abba, Padre. Entonces, Abba, Padre, versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, los resultados de la adopción, según Romanos 8, del 14 al 17, recibimos la guianza del Espíritu Santo. Dice ahí que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Él nos guía al Espíritu Santo. Por eso necesito nacer de nuevo. Son resultados de haber sido adoptado. También se acaba el temor de huérfano y esclavo, porque ahora soy un hijo de la casa. Lo que está diciéndonos aquí el Espíritu Santo, donde dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, se está refiriendo a los esclavos de una casa. El esclavo de una casa seguramente siempre vivía atemorizado por si se jalaba una torta, si algo mal, o qué sé yo. No era hijo, no era de la casa, no iba a heredar, nada le iba a quedar a él, porque él no era de la sangre del papá, de la casa. Entonces lo que quiere decir Dios aquí es que nosotros, el espíritu que recibimos, el espíritu de adopción, ahora por medio de ese espíritu podemos decirle papá a Dios, porque Él es nuestro papá por medio de su sacrificio y su espíritu que nos envió.
Nuestros nombres están escritos en un papel de que somos hijos. Ya no somos esclavos de la casa. Ahora soy un hijo y voy a heredar, como sigue diciendo ahí, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de nuestra filiación, o sea, de que yo soy hijo de Dios. El Espíritu me lo confirma, que soy un hijo de Dios. Y también se nos compartirá la herencia del hijo mayor. Mire lo que decía el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, ya aquí voy llegando al final. Miren, ¿qué vino a hacer Jesús? Aparte de morir. Jesús vino, hizo tantas cosas, tantas formas de ilustrar su voluntad, y entre ellas una de las cosas que vino a hacer es a invitarnos a ir a su casa. ¿Sí o no? Que antes de irse dijo: voy a ir a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Dijo eso Jesús, sí o no? Sí, lo dijo. Él nos vino a invitar y nos dijo: yo tengo 1000 posesiones, millones de posesiones en los cielos, pero yo quiero compartirlas con ustedes. No me importa, mi herencia es interminable, yo quiero darles de mi herencia allá. Yo me voy a ir y yo quiero que donde yo voy a estar, ustedes vayan a estar conmigo. Ve que nos vino a invitar, pero solo a través del nuevo nacimiento puedo llegar a estar allá. Si no nazco de nuevo, no llegaré. Él es el camino. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y hay una historia que les voy a invitar a que busquen en su Biblia, Lucas capítulo 15, versículo 17. En adelante. Es la historia, famosa historia. La historia que le pusieron un título en las Biblias mal llamado historia del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Mal llamada porque la verdad es que esta historia tiene tanta enseñanza que no podemos ponerle un título, y si pudiéramos ponerle un título, el título es para el Padre. La historia del Padre amoroso, del Padre dadivoso. Esa historia no es ningún hijo pródigo, porque de por sí que no era un hijo pródigo, eran 2 hijos pródigos, uno que se fue de la casa y otro que se quedó en la casa. Era un pródigo viviendo en la casa. A partir del versículo 17, en el capítulo 15, para no leerlo todo, dice la palabra así: volviendo en sí, ese es el que se había ido, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Voy a explicarles este asunto de jornalero. Jornalero no era una persona que trabajaba solamente haciendo un trabajo de un día o cumpliendo con el jornal de un día, un trabajo específico, alguien que contrataban. Básicamente eso era un jornalero, pero también un jornalero ya se había convertido en una persona que trabajaba para alguien, era su jornalero, ahí trabajaba. Incluso los esclavos de la casa se convertían en jornaleros del padre de la casa. Y a eso se está refiriendo el hijo pródigo, el hijo que se había ido de la casa. En este momento, él está diciendo: es que está comiendo ahí junto con los cerdos. Quería comer de las algarrobas de los cerdos. Y entonces dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tiene signos de admiración en su Biblia. Entonces voy a ponérselos así: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y entonces dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
y le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Se da cuenta? Este era hijo, pero ya no se consideraba hijo. Ya había pasado un proceso de degradación, donde había perdido incluso su identidad de hijo, y estaba dispuesto a regresar a la casa de su papá. ¿Qué importa si su papá ya no lo recibía como hijo? Ahora no importa, yo lo que necesito es que por lo menos me reciban como un jornalero, porque me estoy muriendo de hambre. ¿Ustedes están viendo lo que estoy viendo yo ahí? O sea, este no solo perdió el dinero, perdió las posesiones, todo lo que llevaba, el anillo, el calzado, la ropa, todo lo perdió, sino también había perdido su autoestima, había perdido su identidad como hijo, todo lo había perdido. O sea, este estaba 10 grados bajo perro, así, bajo cerdo, 10 grados bajo cerdo. Y entonces se va para la casa del padre, y ustedes conocen la historia, no sé si quieren que la leamos. Y entonces dice el versículo 20, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién corrió? El hijo. No, el padre corrió. Porque cuando reconocemos nuestros pecados y regresamos a la casa del padre, el padre corre hacia nosotros y se tira en nuestro cuello, y no le importa si olemos a cerdo y si si lo hemos perdido todo, al padre no le importa. Lo besó, lo besó, lo besó. ¿Cuántos días tenía de no bañarse? Era un indigente, era una persona de la calle, pero el padre lo besó. El versículo 21 dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. 3 cosas: vestido, dignidad. El anillo era la identidad de que era hijo de la casa. Hasta eso lo había vendido, lo había perdido. O sea, había menospreciado su primogenitura, por decirlo de alguna forma, como hablar de Esaú, ¿verdad? No le importó que era hijo de un padre. Como cuando un hombre adúltero quiere adulterar o quiere echarle el cuento a una mujer y se quita el anillo y lo esconde, más o menos así, para que no vean que le pertenece a una mujer y aquella mujer está en la casa o está en el trabajo, etc. Así, cada vez que nosotros queremos hacer algo que no le agrada a Dios, es como si nos estuviéramos quitando el anillo que dice somos hijos. Bueno, sigue diciendo, entonces vístanlo y póngale calzado, porque hasta eso había perdido. Los esclavos son los que andaban descalzos, los hijos de la casa andaban con calzado. Y entonces, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, dice el pasaje, que el hijo mayor estaba en el campo. Estaba en el campo, ¿qué cosa? Al regresar cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. ¿Se da cuenta? Otro pródigo. Este es el otro pródigo que vive en la casa, pero que su corazón está endurecido, su corazón tiene rencor, su corazón no conoce a su papá, vive con su papá, no ha malgastado la plata, no ha despilfarrado la herencia,
ni nada de eso, pero vive como jornalero, vive como criado, no vive como hijo. Y entonces dice el versículo 20, pero él respondiendo dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, o sea, no es mi hermano, es tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, hijo, ¿cómo le dijo? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Se da cuenta de que a veces vivimos en la casa, estamos con el Padre, pero vivimos como jornaleros? Todas las cosas son nuestras y no las queremos aprovechar. ¿Por qué? Porque no tenemos una correcta comunión con el Padre. Por esto es tan peligroso que aún siendo cristianos no conozcamos bien al papá de la casa. Todavía a algunos nos cuesta, y yo levanto mi mano, nos cuesta entender al papá, como este papá que nos muestra Jesús, amoroso, el que se tira al cuello sin pensar o sin hacer números de con quién se revolcó ese. Se tira al cuello y lo besa. Ese es el papá que ustedes y yo tenemos, el que nos muestra Jesús aquí. Felipe le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús se agarró a darse cabezazos contra la pared. Solo eso le faltó a Jesús. Es que el pasaje no nos enseña exactamente la imagen, pero yo me imagino a Jesús así, dándose contra la cabeza. Felipe, ¿no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Tantos años tengo de estar con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. El que me entiende a mí entiende al Padre. El que ve el amor que hay en mí sacrificial entiende al Padre. Ese es el papá que tenemos. Podemos estar en la casa viviendo como siervos, mejor dicho, como esclavos. Un siervo es un esclavo. Y seguramente Dios, esa es una lucha que tiene con nosotros, el Padre. Esa es una lucha. Hablarle como papá, acércate a Él, a sus regazos, sentate en los regazos como te sentabas con el papá, como hace un niño con su papá, abrazalo como hace un niño con su papá, tratalo como a papá, vivilo como se vive un padre. Quitémonos la imagen esa deteriorada y distorsionada, porque yo sé que muchos de ustedes aquí o algunos de ustedes tuvieron una imagen de papá horrible, abusador, físicamente los golpeaba o físicamente violó, físicamente los hizo leña con las palabras, les dijo que no servían, que no valían ni un 5, etcétera. Todo eso que te dijo tu papá, quíteselo de la mente. Tráigalo a los pies de Cristo. El papá quiere que lo veamos como papá y vivamos en su casa como hijos, no como esclavos. No lo sigamos viendo como este pródigo que vivía en la casa. Tanto era así que también había una pugna entre hermanos. El papá estaba triste por la pugna, se enojó, estaba emberrinchado, estaba en modo chompipe, se enchompipó. No, yo no entro. Están haciendo fiesta porque tu hermano regresó. No, yo no entro. Que venga mi papá por mí. ¿Se da cuenta del berrinche? Y nosotros seguramente igual a veces estamos así. Piense en Jesús muriendo por sus pecados. Veas qué fácil. Yo les digo esto porque para mí fue tan fácil relacionarme con Jesús y entenderlo a Jesús. Porque Él murió por mí.
se entregó, dio de su sangre. O sea, no tiene forma más explícita de demostrarme su amor por mí. Pero el Padre cuesta que lo veamos. Pero el Padre se despojó de su más grande tesoro, su propio Hijo, para dárnoslo a nosotros. Eso demuestra su amor para con nosotros. Demuestra que te ama, no te va a tirar un rayo porque le fallaste o porque no hiciste algo, qué sé yo. Es que aprendemos a tener una relación con el Padre, pero es una relación a través del temor. No puede ser que tengamos una relación con el Padre, está bien respeto, pero no miedo. Está bien temor reverente, pero no miedo con el Padre. ¿Vieron el pasaje de Romanos 8? No vivamos en esclavitud ya. Lo que quiere Él nos dio su espíritu de adopción para que ahora le digamos, papito mío. Eso es Abba Padre, papito mío. Que cambie tu relación con el Padre a partir de hoy. Amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.